Bien, vamos a dar comienzo ahora a una breve reseña sobre los conceptos básicos de administración financiera para guiarlos dentro de la lectura del material disponible que cuentan en la página y para que esta lectura de las transparencias que vienen a continuación les sea de alguna manera más entendible y que puedan ir siguiéndola con la lectura del material. Aquí podemos ver que antes de hablar de administración financiera gubernamental, tenemos que pensar que esta fue iniciada a través de un proceso de reforma realizado entre los años 88, 89, 90 y que tuvieron como broche, como cierre, la escritura, estudio y elevación al Congreso de la Ley 24156, 24.156, promulgada en el año 1992 y que fue el puntapié inicial para que todos los distintos niveles de gobierno, provinciales y municipales, tomaran este ejemplo y lo siguieran de manera que pudiéramos todos tener los mismos conceptos en un enfoque sistémico. ¿Qué fue lo que llevó a que exista este proceso de reforma? Hechos concretos marcados aquí y marcados en el material que ustedes tienen para leer, que son el proceso de reforma escrito por el doctor Ricardo Gutiérrez, que es uno de los materiales de lectura. Lo que ocurrió ese momento fue que había un caos económico y financiero. ¿Qué había como norma? La ley de contabilidad en la nación, que era del año 1956 y que había perdido actualización o actualidad, porque habían ocurrido y ocurrieron distintas cosas durante los periodos desde el 56 hasta el año 1989-90, donde uno de ellos fue un espacio donde no hubo democracia y por lo tanto no hubo esta cuestión del pensamiento de elegir un presupuesto, discutirlo, de estar en forma permanente planificando. Entonces, al perderse la idea de la planificación y de la programación, se perdió la cultura presupuestaria. Con ella, imagínense que además teníamos los conceptos de que existía una caja pagadora y recaudadora que era la tesorería, pero con ese concepto, con un concepto de caja pagadora y recaudadora. No había una cultura presupuestaria, por lo tanto, el presupuesto tal vez se aprobara luego de haberse ejecutado. Entonces la oportunidad de la información se perdía. Contabilidad de partida doble tampoco existía porque no estaba en el concepto. El concepto estaba más arraigado en la legalidad de los actos, en que cada acto tenga un viso de actos administrativos que lo avalen y que lo avalen legalmente con un control previo que demoraba además toda la administración posterior de lo que se quisiera iniciar, control previo que realizaba un tribunal de cuentas y no había una apertura distinta, un control interno de los procesos realizados y un control posterior como es hoy en día la administración que realiza la Auditoría General de la Nación. Entonces, para conocer qué debíamos y a quiénes les debíamos, existieron muchas preguntas porque tampoco se conocía del todo el endeudamiento que se había tomado, en qué niveles estábamos, cuáles eran los tramos, cuáles eran los instrumentos financieros. Todo el endeudamiento público lo estaba llevando adelante el Banco Central,
Por lo tanto, esa información hubo que solicitarla, pedirla, traerla, de manera que pudieran organizar al menos una parte, de tener un lugar donde decir, bueno, ¿cuánto debo, a quién le debo o cuánto me deben y quiénes son? La sumatoria de una hiperinflación, donde ahí, en ese lugar, sí era imposible poder pensar en una presupuestación o una planificación, porque no había precio en el mismo momento, a cada minuto, ya había llegado como al sumum. Pero antes tampoco hubo una organización y un espacio donde se pensaba en mantener la cultura presupuestaria y ni que hablar de pensar en el resultado medido a través de la gestión de la administración de gobierno del presupuesto que se te estaba llevando adelante. La sumatoria de todas estas cosas que habían quedado quebradas por distintos motivos impulsaron a que exista una decisión de gobierno de realizar una reforma y que esa reforma permita obtener una información más transparente, una información más confiable, una información más trabajada con ideas lógicas y de inteligencia de gestión y no simplemente de legalidad. Por tanto, entonces, los propósitos de la concepción de la reforma estaban vistos porque se pensó en trabajar con ideas de sistemas administrativos, uno basado en la administración financiera, otro en las compras y contrataciones, la importancia de que tengamos administrados los bienes del Estado y también la importancia de hacer un cambio, fue un cambio muy fuerte en esa época de la administración de los recursos humanos, llamados así en ese momento, luego con un pensamiento más que no de recursos como cosas, sino como del capital humano que se forma dentro de la administración pública y que deja todo una expertise y que puede transmitirlo ya sea con su trabajo, como también a través de formarse como formador y darlo en capacitación. Propósitos de estos sistemas administrativos fueron poder tener en tiempo y en forma la calidad de los insumos que requieren las distintas organizaciones públicas. Fíjense que la ley 2456, que va a ser nuestra ley como la mirada más fuerte, solamente pudo para este momento tratar temas de la administración financiera, temas de tesorería, presupuesto, contabilidad y crédito público. Contrataciones y compras para la época, en el año 92-93, incluso todavía muchos años más, siguieron vigentes los preceptos de la ley de contabilidad vigente en el capítulo 5, de manera que todo lo que se vio, todo lo que era patrimonio, en ese momento siguió siendo de la misma forma. Y la Administración de Recursos Humanos fue tomada por la Subsecretaría de Ocupación y Salarios y trabajada desde allí para poder tener un enfoque bien delimitado de la totalidad de la planta ocupada, la necesidad de capacitación, la cantidad de formas de contrato, etc. ¿Qué buscamos? Buscamos darle a los sistemas productivos, educación, salud, seguridad, justicia, ¿qué cosas? Que sean eficientes, que sean transparentes, que haya, la ley se paró en su momento en 3E, eficacia, eficiencia, economicidad. Y hoy, además, lo que se busca es la transparencia de los actos públicos y información con calidad. Entonces, estos aspectos que buscan, primero que nada, definir a esta administración financiera como ese conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, ejecución y control y que se necesitan para captar y aplicar los fondos y
para qué capto y aplico fondos y primero defino en mi planificación cuáles son las necesidades y luego mido si están financiadas con qué tipo de recursos y en función de eso luego debo mostrar que mis políticas públicas están enmarcadas en un enfoque de programas con una técnica utilizada, elegida por el presupuesto como la técnica por programas, no porque sea solamente buena, sino que se eligió eso en función de un presupuesto base cero, aunque se realiza a veces el presupuesto base cero de manera de convalidar ese presupuesto por programas en términos de comparaciones, para que lo importante del presupuesto en ese aspecto es que ese programa esté identificado con metas físicas y financieras de forma tal de que podamos luego medir su cumplimiento. La cuestión central de esto fue en su momento pensar que si queríamos un enfoque de sistemas, y ahí ustedes pueden tomar la lectura del resumen que les dejé en la página respecto a lo que opina el doctor Las Heras sobre el enfoque sistémico de la ley, pero básicamente tener claros que este enfoque sistémico de la ley utiliza una vieja teoría y que esa teoría es la teoría general de sistemas, donde busca sinergia en términos de que haya este potencial de poder ver que todos los sistemas pueden convivir entre ellos y que todos tienen una ligazón de manera que su ocurrencia en uno impacta en el resto, y eso se hace con una idea de conjuntos que tienen que estar normados de una manera centralizada a través de los órganos rectores para que en forma descentralizada se realicen las operaciones. ¿Y qué aporte da esto? Este aporte es que si realizamos y tomamos la información en el lugar de los hechos, esa información no va a ser distinta cuando la extraigamos como resultados y no tiene intermediario. Entonces, que quien hace las operaciones en el momento en que ocurren, en la oficina en donde ocurren, y lo puede hacer en una sola vez, entonces esa información ya está disponible en forma oportuna para poder utilizar lo que ocurrió para programar lo que sigue. Y eso es lo que habla de que si se trabaja con normas claras, que centralizadamente los órganos rectores van a informar a sus ejecutores, entonces, teniendo esta centralización normativa y descentralización operativa, vamos a lograr el objetivo de la mejora de la información. Y otra cosa importante es que haya una interrelación en el sistema e interacción con los organismos de control. Cada control interno, cada control del proceso tiene que poder ser medido, tiene que estar procedimentado, debe tener documentado para que las unidades de auditoría interna, a través de los tipos de informes que exige la Sindicatura General de la Nación, órgano dependiente del Poder Ejecutivo y que va a estar centralizadamente siendo el órgano rector del control interno, acompañe de forma concomitante al accionar de los distintos organismos. Por eso es importante que se tenga presente que esto es un enfoque sistémico no solo del engranaje que hace que funcione centralizada y descentralizadamente la administración financiera, sino también en su interacción con los organismos de control. Luego, otra cosa que le sigue en importancia es que debe estar delimitado el ámbito de aplicación para que dentro de la administración financiera se comprenda quiénes son los alcanzados a cumplir a rajatabla la 24.256 o
la ley de la provincia que tenga el mismo concepto. Entonces, esta en la ley 24.156, en su artículo 8, que también lo tienen disponible, lo pueden ver dentro de la reglamentación, su desagregación, el ámbito de aplicación de la 24.156 va a ser la Administración Nacional, artículo 8A, dividida en o conformada por la Administración Central y los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Estos son aquellos que van a trabajar en los anteproyectos de ley conforme lo que el órgano rector, Oficina Nacional de Presupuesto para el Sistema de Presupuesto, dictamine en la formulación, en los distintos pasos de la formulación, y son los que van a elevar los anteproyectos de ley que van a ser parte del proyecto de ley que se eleva en el Congreso. Entonces, podemos bien claramente definir que ellos son los que deben de cumplir las normas de manera explícita dadas por los órganos rectores, porque son los incluidos en el presupuesto que se eleva a la Nación. Pero a la Nación, al Congreso también se le elevan las solicitudes que hacen en su presupuesto las universidades nacionales, las empresas del Estado, los fondos fiduciarios y los entes públicos, los cuales tienen como premisa informar sus necesidades a la Oficina Nacional de Presupuesto, pero no forman parte de la aprobación del presupuesto. Fíjense que el presupuesto de la Universidad Nacional es aprobado por el mismo claustro universitario. Y cada empresa y sociedad del Estado tiene su directorio que va a aprobar las acciones siguientes que va a realizar y tiene que elevar a la Oficina Nacional de Presupuesto estas acciones para que las tenga en cuenta cuando haga su presupuesto dentro de cualquiera de estos poderes. Los fondos fiduciarios, por lo general, son financieros y se manejan más con el objetivo para el cual fueron creados y deben también informar cuál va a ser lo realizado en el ejercicio en función de su objetivo, porque si estos consolidan o requieren transferencias de la Nación debe estar al tanto de ello y en sus convenios para cuando se arme el presupuesto nacional el ítem esté tomado en cuenta. De la misma manera ocurre con los entes públicos. Y si además nosotros este ámbito de aplicación de la ley sumado, completo, va a ser el sector público no financiero, le sumamos los bancos, vamos a tener nuestro sector público nacional completo. Este mismo esquema se replica a nivel provincial y a nivel municipal y los tres, si consolidaran, mostrarían el sector público argentino. La relación que nosotros hablamos de sistemas interconectados, entonces, en función a las anteriores transparencias y que ustedes lo van a tener descrito de una manera muy sintética en el material que habla sobre administración financiera, síntesis y también dentro del proceso de reforma, cuando se escribió el modelo base que debería tener la administración financiera gubernamental, donde la ley 24.156 solo llegó a describir los tres grandes sistemas que son tesorería, presupuesto, contabilidad y crédito público, se interconectan con el sistema de compras, con inversión pública, bienes, ingresos públicos y recursos humanos. La tarea de ustedes es decir, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué está esta interconexión? ¿Cuál es la idea? Bien, fíjense que parte dentro de la ejecución del presupuesto, seguramente las necesidades estén de la mano de la adquisición de insumos. Y estos insumos deben de ser obtenidos de manera transparente, ya que el dinero con lo que vamos a financiarlo seguramente en realidad es de la sociedad, sea porque nos hayamos endeudado para ello o sea porque
proviene de o los impuestos o de alguna ley específica, cualquiera o de los recursos propios del organismo. Cualquiera sea el caso, debemos demostrarle de forma transparente de qué forma se eligen o se obtienen los insumos. Entonces, en ese sentido, el sistema de compras y contrataciones debe obligadamente estar relacionado, interconectado con el sistema de administración financiera, de manera que todos puedan conocer el circuito de compras que se realiza antes de que realmente se adquieran los productos y la manera en que se adquieren y la relación que tiene que haber entre las clasificaciones del presupuesto con las clasificaciones del catálogo de compras, por un lado, y en cuanto a las contrataciones, es lo que conocimos en su momento como la planificación de las inversiones, que deben estar dentro de un banco de proyectos que debe dictaminar si el proyecto es un proyecto que puede llevarse adelante o no, por otro lado, y además, una vez aceptados los proyectos de este banco de inversiones, deben ser seguidos en función a cómo se habían propuesto en el inicio y luego, además, deben ser también llevados adelante con las reglas de las contrataciones públicas. En cuanto al sistema de bienes, lo importante es conocer cuántos bienes tenemos, dónde están cuando se habla de bienes inmuebles, cuando se habla de bienes muebles, quiénes son los responsables de su uso, dónde están, si se transfieren, cómo se adquieren, para qué se adquieren, y llevar un inventario detallado, bien descrito de todos ellos. Hoy el sistema de bienes está siendo llevado adelante en términos de inmuebles por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sus siglas son AAB. En cuanto al sistema de ingresos públicos, es el que se debe relacionar de una manera bastante cercana con la Administración Federal de Ingresos Públicos, en nuestro caso, es mucho tener en cuenta los impuestos determinados y autodeterminados, por un lado, y por otro lado, tener en cuenta en términos de la forma en que los factores diversos influyen en la estimación de los ingresos. Entonces, debe conversarse en forma permanente con la administración tributaria. Y el sistema de recursos humanos es fundamental para poder lograr institucionalmente la capacidad de la planta ocupada y cómo ésta puede, dentro de los perfiles del puesto, continuar y ser la que nos provea de ver otras necesidades que también se pueden incorporar. Datos. Datos es lo que busca el sistema. El esquema básico es el siguiente. Nació como un órgano coordinador único en el año 93 y luego del año 99-2000 la Secretaría de Finanzas pasó a ser un órgano coordinador directo de crédito público, con lo cual estos órganos coordinadores están en el Secretario de Hacienda y en el Secretario de Finanzas. Ambos deben conversar para que esta sinergia no se pierda. Los órganos rectores de estos sistemas madre de la Administración Financiera son la Oficina Nacional de Presupuesto, la Tesorería General de la Nación, la Contaduría General de la Nación y la Oficina Nacional de Crédito Público. ¿Cuál es el objetivo? Que haya eficiencia, eficacia, economicidad, transparencia y calidad de información, como lo hablamos. Lo que sí vamos a poner luego es cómo ven ustedes que haya eficiencia, eficacia, economicidad y transparencia en las compras o en cada uno de aquellos con los que nos interrelacionamos. ¿Qué queremos? Información útil, oportuna para la toma de decisiones, tanto de quienes trabajan en la organización como los que están por fuera. Todos estos esfuerzos no pueden ser solamente de los órganos rectores, sino también de la relación de los órganos rectores con sus unidades administrativas.
Entonces, el objetivo que se va a tener siempre es pensar que haya registro, decisiones, transparencia sin control en todo su esquema. Como les decía antes, un momento único para los registros, siempre lo más cercano posible al lugar donde ocurren los hechos, donde todas las transacciones puedan ser tomadas en cuenta, y cuando hablamos de presupuestarias o no, en el camino vamos a ver que si bien el presupuesto es la madre de todas las transacciones que podemos realizar, existen algunas veces cuestiones que tienen que ver con movimientos de fondos que no hacen a un esquema presupuestario, sino que devienen de una cuestión presupuestaria. Por ejemplo, en las compras es muy probable que en el pliego exista comentar que para poder lograr garantías necesitamos que se depositen o pólizas o seguros de caución o dinero. Bien, el registro de cualquiera de estas cosas, si es dinero, ese dinero es un dinero no propio y es un dinero que corresponde a un fondo de garantía que se devolverá o no dependiendo del cumplimiento de los actos posteriores a la al haber dado a quien, con quien al contratante su posibilidad de que contrate con el Estado, y si no cumple, tomar esa garantía como parte de no una multa, sino la sanción o la falta del no acuerdo, ¿no? Pero la póliza de caución tiene la misma función y también, más allá de que no lleva a una cuestión de registro específica, necesita sí ser expuesta a través de un informe, una nota, etc. Sea cual fuere, ven que algo presupuestario, que sería la compra o la contratación, tiene como relacionado a veces una cuestión no presupuestaria. Y también puede haber cuestiones no monetarias y que hacen a reconocer el desgaste o el desuso o la desvalorización de un bien que se esté utilizando y que a medida que va pasando el tiempo tiene su depreciación. Es que cosas que vamos a ir viendo en otro módulo, pero para que vean que el objetivo tiene que ver con formar desde la Administración Financiera Gubernamental datos para un buen sistema de información, que si lo hago en forma oportuna, que si lo hago en una manera bien delimitada, me va a dar una información que me permite tomar decisiones más acorde a lo que ocurre. Y la transparencia tiene que ver con esta nueva idea del e-govern, que es tener páginas que muestren en forma bien transparente, sencilla, fácil y útil para que los usuarios de la información, para que los ciudadanos conozcan cuál es la forma en que se están administrando los fondos públicos. Y si esta información está ordenada y si esta información está accesible, a los órganos de control es mucho más sencillo poder acompañar los procesos, dar las recomendaciones o mostrar las observaciones para que se pueda mejorar la información y mitigar los riesgos a la que pueda estar expuesto cualquier cuestión dada por cuestiones de fraude o cuestiones de malversación de fondos. O sea, son quienes tienen la alerta temprana de si existe o no la posibilidad de que no se cumplan con los preceptos legales, administrativos y del deber ser de cada una de las transacciones. Entonces, los órganos rectores, desde nuestro enfoque centralizado, tienen que dictar de manera clara, objetiva y delimitada los procedimientos necesarios para que todos puedan tomar la decisión ante un evento de la misma manera. Deben tener la forma de supervisar que esto se cumpla y que la información llegue en forma centralizada. Entonces, tienen que mostrar la manera en que se formulan las políticas y las metas,
cálculo de insumos, evaluación, decisión sobre los bienes que cada organismo debe realizar de acuerdo a las normas que el órgano rector le haya indicado. Y las unidades administrativas, esas que descentralizadamente tienen que estar en el lugar donde ocurren los hechos, tienen que cumplir con esas políticas que se han determinado, implementar estas normas de control interno, seguir las políticas institucionales y estar siempre apoyándose en los procesos de contrataciones y adquisiciones de insumos. Es decir, llevar de manera adecuada las normas que emanan para cada uno de sus procesos. Y este cuadro es un poco un cuadro hecho para que se comprenda, si bien acá dice la concepción del ESIDIF. ¿Qué significa ESIDIF? ESIDIF significa el sistema integrado de información financiera en un entorno internet. Esta es la E, acá puede una raya o una arroba. Está armado una base única, como ven acá, tenemos una base única. Y esta base única es la que es el corazón de lo que vamos a estudiar, ¿no? Juntos. Y es todo lo que la Oficina Nacional de Presupuesto como órgano rector para el sistema de presupuesto va a aportar, que será su presupuesto, la programación de la ejecución, las cuotas, la formulación, o sea, todas sus etapas y el control. La Tesorería General de la Nación, que es el órgano rector del sistema de tesorería, con todos sus módulos, que son sus instrumentos básicos, donde la tesorería se convirtió en este proceso de reforma, dejó de ser una caja pagadora para pasar a ser una administración inteligente de los recursos que siempre son escasos y que necesitan estar bien programados y organizados en función de las calendarizaciones. Calendarizaciones, tener un calendario de programación donde pueda utilizarse en forma eficiente los ingresos para que todos puedan financiar sus gastos de manera adecuada. Entonces, para eso tiene varios instrumentos. Uno bastante interesante, bastante grande es haber desarrollado la cuenta única del Tesoro, por un lado, donde los fondos de todos los organismos del Poder Ejecutivo están obligados a fungir dentro de ese módulo de cuenta única del Tesoro, y luego son invitados a ellos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a los que también les vendría bien ser parte de este sistema de cuenta única del Tesoro, pero ellos son libres de elegir usarlo o no. Si quieren saber, no todo el Poder Judicial, el Poder Judicial directamente no utiliza el sistema de cuenta única del Tesoro, salvo cuando emite órdenes de pago de fuente 11, para que tengan como el ejemplo. Luego, también es importante para la tesorería, el módulo de programación financiera, que lo hace conjuntamente al inicio con la Oficina Nacional de Presupuesto. Luego, otro módulo fuerte es el de conciliación bancaria, porque al mantener el sistema de cuenta única del Tesoro requiere tener una expresa conciliación de los movimientos entre las cuentas bancarias de los organismos y la cuenta bancaria del Tesoro Nacional, que es la cuenta única. Y luego también tener la posibilidad de poder mostrar la gestión de cobranzas y de cómo se administran todas las relaciones con la programación financiera y con las decisiones de inversión. Después, la Oficina Nacional de Crédito Público va a tener una oficina que es la de Administración de la Deuda, donde
se van a administrar y definir y determinar las deudas que tienen que ver en forma donde el Estado es el deudor directo o donde el Estado es el deudor indirecto, que es cuando sale como aval, y son los que plantean todo el régimen de las operaciones de crédito público. Esta palabra link que ven acá, por ahora, todavía, ya falta poco, es un sistema, que es una relación que hay entre los movimientos del SIGADE, que guarda todas las operaciones de crédito público, con el sistema integrado de información financiera. ¿Y por qué la contabilidad está al medio? La contabilidad está en el medio porque es la que va a estar asociando todos los movimientos de cada uno de estos sistemas y tomando datos de aquellos con los que interactúa. Como les decía, algunos organismos de la Administración Central están obligados a estar dentro del sistema de cuenta única como el Poder Ejecutivo. Todo lo que hace al Poder Ejecutivo, ya sea organismo de Administración Central como organismos descentralizados, que dependan del Ejecutivo. El resto puede elegir. Algunos han elegido estar en el sistema de cuenta única y otros no. Y después, cada organismo descentralizado va a tener un formato igual, nada más que está siendo puesto aparte, porque recuerden que cada organismo descentralizado es un ente contable en sí mismo. Y por lo tanto, en ellos va a vivir también la contabilidad, cada movimiento que hacen sus tesorerías jurisdiccionales que se van a manejar según los preceptos de la Tesorería General de la Nación. Lo mismo que cada sector de presupuesto se va a manejar conforme los preceptos de la Oficina Nacional de Presupuesto, a igual manera que las direcciones de contabilidad que se van a regir por lo que establezca el órgano rector del sistema de contabilidad, que es la Contaduría General de la Nación, y las liquidaciones van a respetar los actos administrativos necesarios que sean tanto impuestos por el formato de una factura, por lo que explica la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la forma de trabajar con las retenciones impositivas, los movimientos de banco, que cada cuenta bancaria va a tener que tener hoy en día clave de única identificación como es el CBU. También vamos a interactuar con los proyectos de inversión, como dijimos hoy, con las oficinas de compra, con los recursos humanos, tanto la Administración Central como cada organismo descentralizado. Y lo que ven acá como WEPEX está hablando de aquellos endeudamientos públicos que se realizan con organismos internacionales de crédito, donde existen proyectos que son financiados con moneda extranjera, cuyo deudor es el Estado, pero quien lo administra son las unidades ejecutoras. Y este sector habla de eso. Bien, esto es aquello que nosotros vamos a intentar juntos de ir viendo paso a paso.